Partimos de la idea del famoso filósofo Aristóteles, el cual dijo que el hombre es un animal político, haciendo referencia a que lo que diferencia al animal del hombre es precisamente que vive dentro de sociedades organizadas políticamente. Sin embargo, el filósofo David Pastor Pico refuta esta idea declarando que el primer ejemplo de organización política y de económica del ser humano eran los clanes, los cuales eran la versión humana de las manadas. No podemos declarar ninguna de las dos ideas como una verdad absoluta, pero a partir de ellas podemos deducir que el ser humano ha vivido en sociedades desde hace un largo periodo de tiempo, aunque no siempre de la misma forma. Aristóteles afirma que como el ser humano es social por naturaleza, necesita organizarse para garantizar su supervivencia. La forma en que elige hacerlo se llama forma de gobierno, lo que nos lleva a nuestro primer tema. Considera el hecho de que el hombre sea un ser social por naturaleza. Es precisamente lo que explica la aparición del Estado, entendido como el conjunto de actividades políticas, instituciones, ideología, cultura y formas de organización relativas a una sociedad. Platón describe varios regímenes del gobierno. Timocracia. Un hombre democrático es cruel con los esclavos, afable con los hombres libres y sumisos con los gobernantes. Se fundamenta en la ambición, pues almacenan, codician y veneran el dinero. Así como el ansia por honores, pues fundamentan su educación en la fuerza y no en la persuasión. B. Oligarquía. El hombre oligárquico prefiere la riqueza y el poder, aunque sea a través de la violencia y el miedo que los logre. Es el gobierno en el cual mandan los ricos y el pobre relegado de cualquier puesto dentro de él. C. Democracia o del gobierno del pueblo. El hombre democrático cree en todos los deseos como dignos y justos. Los pobres ejercen poder y se permiten todos los modos de vida. D. Tiranía. El tirano no respeta ninguna ley moral porque el gobierno de un esclavo sobre otros, en donde predomina es el vicio y la ignorancia. Platón pensaba que la más ruda esclavitud se origina en la libertad excesiva, libertinaje, en la disciplina reinternante de todos los campos de vida que caracterizan esta forma de gobierno. Posteriormente, Aristóteles hizo su propia clasificación de todas las formas de gobierno. A. Monarquía. Era considerada la mejor forma de gobierno, la ejercía el rey o monarca guiado por las leyes por la aceptación total del pueblo. B. Aristocracia. Definida como el gobierno de una clase domina y gobierna a la mayoría. C. República. Es el gobierno de todos a partir de leyes constituidas. Según Aristóteles, si estas se negaran, la monarquía se convierte en tiranía, en la que el poder se obtiene de mayor violenta. La estilocracia sería una oligarquía, y si quienes gobiernan no son los mejores, sino los más ricos, y solo atienden los intereses de este grupo. Finalmente, la república se convierte en demagogia o democracia, en la que el gobierno atiende solo intereses de los pobres y no hacen caso a las leyes. El pensamiento de Aristóteles fue más lejos al considerar las formas de gobierno mixtas que ya habían sido analizadas por el pensamiento político de su época y que se encargó de sistematizar. Entendido esto y volviendo a la primera pregunta, de quién dirige mi sociedad, debemos profundizar en la forma de gobierno que nos rige, haciendo un enfoque hacia nuestro país, donde hacemos uso de la democracia. La democracia es un concepto griego que deriva de las palabras demos, que significa pueblo, y krato, que significa poder. De esto concluimos su definición conceptual como el poder del pueblo. A pesar de que esta forma de gobierno sea muy aplicada en la actualidad, los más grandes filósofos griegos, Platón y Aristóteles, fueron profundamente críticos de la democracia. Así, por ejemplo, lo podemos ver en la política de Aristóteles, donde manifiesta que los gobiernos de muchos, como la democracia, eran las formas de gobierno más mediocres. Esto debido a que en una democracia el gobierno es corrupto y solo favorece a los que están en el poder, pero como el gobierno está formado por todo el pueblo, los afectados son las minorías. El fundamento de la democracia es la libertad, porque a este fin se ordena este régimen. La libertad, como fundamento constitucional democrático, tiene tres características centrales. La primera es que en una democracia los ciudadanos son gobernados y gobiernan por turno. Este fundamento nos remite a la justicia política propia de la democracia, que considera que a cada cual es debido lo mismo numéricamente, o sea, un quótum igual para cada miembro de la comunidad política. De esto resulta una segunda característica. Por agregación numérica, los pobres, que son la mayoría, suman más poder que los ricos. Y la tercera nos dice como resultado de la libertad, en la democracia cada cual vive como quiere. Aristóteles contrasta esta libertad con la carencia que padece el esclavo, que no puede vivir como quiere.
De este rasgo de la democracia proviene el deseo de no ser gobernado por nadie y la aceptación de una especie de mal menor o sustituto, el gobierno por turno. Así se configura la idea de la democracia según la igualdad. Fue hasta el periodo moderno donde algunos filósofos empezaron a ver con ojos más benévolos a la democracia. El primer demócrata en filosofía política es Baruch Spinoza. En su Tratado Teológico Político de 1670, Spinoza realiza la primera defensa filosófica de la democracia en la modernidad, donde expone que el Estado democrático parece ser más poderoso, natural y el que más asemeja y mejor conserva la libertad de la naturaleza que conoce cada individuo. Casi un siglo después, Guillerino Jean-Jacques Rousseau escribió su famoso Contrato Social, donde plantea la forma de la sociedad ideal a la que hay que aspirar, una sociedad democrática que conduzca a la voluntad general. Rousseau sostendrá que la voluntad general es la voluntad política de una sociedad que actúa solo a partir de lo que todos los miembros concuerdan. Por ello, la voluntad general, fundamento del Estado democrático que propone, corrige y educa los caprichos de las voluntades particulares y construye una forma avanzada de libertad que Rousseau considera la libertad civil. Ahora que tenemos esta información, centrémonos en una pregunta muy importante: ¿a quién elegimos en una democracia? Con el fin de organizar la convivencia y procurar así el ambiente adecuado para que cada uno de los miembros que integran nuestra sociedad obtenga aquello que busca, se crean instituciones, órganos y entidades de todo tipo para posibilitar el equilibrio entre sus miembros y generar los servicios necesarios para procurar una convivencia equitativa y enriquecedora. Por ello, estas instituciones sociales deben hallarse dirigidas por miembros que surgen de una propia sociedad y en función de las personas que nos dirijan y de sus íntimas ambiciones. Ahora bien, ¿cómo los elegimos? El portal interior del INE señala que los procesos electorales están también íntimamente vinculados con el sistema de partidos políticos, mismo que en las sociedades modernas configura el canal más adecuado para vincular la organización política con la participación de amplios sectores de la población, de modo que ésta pueda canalizarse por vías institucionales y, en esta medida, perseverar la estabilidad política y el orden social. Los partidos políticos son entes que se organizan específicamente para conquistar el poder. Algunos deliberadamente planean hacerlo por vía de armas, cuando consideran que el régimen vigente no les dejó otra alternativa. Los procesos electorales democráticos cumplen también la función de dirimir la disputa por el poder entre los partidos de manera pacífica. Además, las elecciones cumplen una función técnica específica para determinar con precisión cuál de los aspirantes cuenta con más apoyo ciudadano. Al mismo tiempo, hagamos énfasis en otro término importante que es la participación ciudadana en la actualidad. Según Mauricio Marino, la participación ciudadana como un hecho social significa intervenir en los centros de gobierno, participar en sus decisiones de la vida colectiva, de la administración de sus recursos, del modo como distribuyen sus costos y beneficios. En términos generales, la participación ciudadana ha sido entendida como un recurso diseñado por el gobierno para promover acciones en las comunidades. De esta forma, cargar algunas tareas y responsabilidades que le competen, lo que teóricamente reduce el gasto público y área de competencia. En otros casos, la participación ciudadana tiene su origen en el seno de la sociedad civil y está orientada a sustituir las acciones del Estado o bien a combatir sus inacciones, incompetencias o ineficiencias en la resolución de problemas que afectan de manera indirecta o indirecta a la comunidad. Ejemplificado, estas participaciones podemos mencionar las diversas ONG que existen en nuestro país, tales como la Asociación Nacional Cívica Femenina, ANCIFEM, asociación creada por ciudadanas que luchan a favor de las mujeres que sufren de violencia. Otro ejemplo son las manifestaciones con el propósito de exigir una iniciativa de ley, algún cambio político para cualquier bien común. Un ejemplo de estas son las recientes críticas hacia el sistema de salud y el gobierno ante las acciones tomadas con relación a contingencia de la pandemia que estás viviendo actualmente, que a pesar de no poder realizar en las calles como es de costumbre, se han usado las diversas redes sociales para hacer saber la opinión de diferentes grupos.
Concluimos que, en función del control de las instituciones y poderes públicos, de quién los ejerce, de cómo se elige quién lo ejerce, del castigo ejemplar a quien defrauda las expectativas, de la fuerza que posee las sociedades sobre que ejercen el poder, nos encontramos ante una sociedad avanzada, en la que sus miembros poseerán un aliento de esperanza que les permitirá progresar a nivel intelectual y material, o bien nos hallaremos formando parte de una organización social en regresión. En este último caso, el sistema de organización será imperfecto y permitirá a la oligarquía, los que ostentan el poder, ejercerlo solamente en su beneficio. Si aplicamos estas ideas a nuestra sociedad y analizamos las luchas intestinas en el seno de los partidos políticos y entre ellos mismos, los métodos que utilizan, la convivencia de los cuerpos policiales con el poder y la instrumentalización de la justicia por la clase política, llegaremos a la conclusión que nuestra sociedad se halla a años luz de proporcionar un correcto equilibrio a la sociedad a fin de que sus miembros, todos nosotros, nos desarrollemos de acuerdo con nuestros deseos. En definitiva, la respuesta a la pregunta inicial depende de la sociedad que nos hayamos examinado y no tiene una respuesta igual para todos.